y por catolicaradio.pr.com. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Oh omnipotencia de la divina misericordia, salvación del hombre pecador, tú eres la misericordia y un mar de compasión, ayudas a quien te ruega con humildad. Oh Jesús, tu corazón traspasado es el océano de infinita misericordia, de donde emanan copiosamente tu sangre y agua, sangre que libera nuestros pecados y agua que purifica y vivifica nuestros corazones. Tú eres la fuente abierta de salvación, en la cual deseamos sumergirnos para ser transformados con el poder redentor de tu misericordia. Oh Jesús, me encierro en tu misericordiosísimo corazón, como en una fortaleza inconquistable. Oh Jesús mío, ahora abrazo al mundo entero y te pido misericordia para él. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Mi Camino de Fe, con el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina y Sor Cristina, desde el Obispado en Ponce, a las 3 de la tarde y diferido a las 9 de la noche. Sintoniza Mi Camino de Fe por el 88.9 y 89.1 FM. Transmisión por Facebook Live a las 3 de la tarde. Buenas tardes, queridos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa. Camino de Fe. ¿Con quién estamos hablando? Con Sor Cristina y Padre Obispo Rubén. Qué bueno encontrarnos una tarde más en este espacio después de la coronilla de la misericordia, ¿verdad? Por esa dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nos reunimos nuevamente para compartir con ustedes este camino de la fe en medio de esta situación y este acontecimiento que estamos viviendo como pueblo. Entonces saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora. A partir de hoy, como ya se han dado cuenta, iniciaremos el programa con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, una iniciativa motivada también por el obispo emérito, Monseñor Lázaro, que ha querido unirse también con nosotros a través de este esfuerzo común de pedir y de orar juntos a esta iglesia de Ponce por la realidad que está viviendo nuestro pueblo, nuestro mundo en general. Como usted decía ahorita, ¿verdad? La situación de Italia se agudiza. Se agudiza. Y esa noticia que usted había recibido, hermana, de las hermanas de allá de Fátima, que están en Roma. En Roma, sí, sobre los 26 sacerdotes que ya han fallecido, ¿verdad? Por la situación del coronavirus. Y también acabo de ver un titular que acaban de publicar. Italia está recibiendo urnas porque ya los cementerios han colapsado para enterrar a las personas que han perdido la vida a causa de este virus que está afectando al mundo entero. Un momento difícil, pero también un momento para afianzar nuestra fe en el Señor. De ahí nuestro programa, Pasitos de Fe, Camino de Fe. Un camino que hoy tiene un modelo especial en la figura de San José, que es llamado por la misma escritura, el Evangelio, el justo. El justo porque era un hombre de fe, porque confiaba, porque se entregó plenamente al Señor. Iremos hoy intercalando algunos pensamientos sobre San José que nos ayuden en esta reflexión que estamos haciendo sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, el camino de Maús. Pero hermana, ¿sabe qué? Pregúnteme qué. ¿Qué? Que la gente se está poniendo creativa. Oh, sí. Y ahora padre. tenemos un acróstico nuevo. Y este acróstico es con coronavirus. Con la letra C, ¿qué dice? Confía en el cuidado de Dios. Con la letra O. Ora por ti y los tuyos. Con la letra R. Recuerda sus promesas. Con la letra O. Ora por todos en todo momento. Con la letra N. No pierdas la fe. Con la letra A. Alábale por sus maravillas. Con la letra V. Vive conforme a su palabra. Con la letra I. Invoca su nombre con gratitud. Con la letra R. Reconoce que Él tiene el control. Con la letra U.
Urgentemente ayuda a otros. Y con la letra S, seguro en sus manos estás. así que fíjate cómo van haciendo desde sus hogares en esta situación familiar y colectiva su reflexión. Y cómo le vamos sacando a estas palabras que puede ser dura también un valor positivo. Y perdóneme, padre, que Ajá. le interrumpa, pero qué bueno sería que también las familias en este contexto en el que se encuentran, ¿verdad? También crearan su acróstico con la palabra coronavirus. A ver, esa creatividad, pregúntele al niño, al abuelo, a usted, mamá, a papá, si está en la casa, ¿verdad? ¿Qué pondríamos en la C, en la O, en la R, en la O, en la N, en la A, en la V, en la I, en la R, en la U, en la S, desde la realidad que les está tocando vivir en este momento? Como valores positivos, porque miramos el coronavirus como una realidad bien dolorosa, bien dura, bien de muerte, pero también el Señor algo nos quiere decir. Así que leemos este acróstico: confía en el cuidado de Dios, Ora por ti y los tuyos. recuerda sus promesas, Ora por todos en todo momento. no pierdas la fe, Alábale por sus maravillas. vive conforme a su palabra, Invoca su nombre con gratitud. reconoce que Él tiene el control, Urgentemente ayuda a otros. seguro en En sus manos estás. Interesante, reconfortante y sobre todo esperanzador. Vámonos a la palabra, esa palabra que durante esta semana nos está acompañando y en nuestra diócesis durante todo este año. Y en la medida en que vamos cada día meditando, reflexionando, o en el lenguaje más mío, escarbando la palabra como las gallinas, vamos sacando este alimento que nutre, este alimento que realmente fortalece el pan de la palabra de Dios, que anima en estos caminos y sobre todo en estos pasitos de fe. Y continuamos haciendo lectura del texto programático en nuestra diócesis, el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Hoy estaremos leyendo del versículo 25 al 27. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Dice así: Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordamos que estamos caminando, recordamos que hay incertidumbre, hay un cuestionamiento, hay una narrativa que se va dando entre los dos discípulos y este personaje que se presenta. Y ahora habla el advenedizo, habla el forastero y dice: qué duros de entendimiento. qué duros de entendimiento. En buen puertorriqueño, qué cabezones. Todavía no acaban de entender. qué cariduro. Es decir, es una experiencia fuertísima. Y a veces tú y yo nos ponemos en esa actitud, duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Fíjate que con la boca es un mamey, como suele decir la gente, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está ayudando a adentrarnos. ¿Cómo les cuesta? ¿Qué es lo que verdaderamente cuesta? Creer. Y aquí es donde San José, en el día de hoy, comienza a ser para nosotros modelo. El Señor le pide en un momento determinado una misión, una realidad, un cambio de proyecto. Y Él acepta. La primera lectura que se proclamaba hoy en la Eucaristía, y que algunos de ustedes quizás ya han escuchado, hablaba de la fe. El hombre que camina en la fe, la mujer que camina en la fe, aquel que cree, y porque cree, avanza, busca y encuentra. Y en ese encontrar se encuentra con aquel que le llama por su nombre, que le elige, que lo mira, que lo observa, que siempre está pendiente de cada uno. Yo creo que la figura de San José es el hombre de un creer por convicción, porque al principio dudó.
tuvo sus dudas también, pero cómo el Señor lo fue conduciendo al tal punto de que el ángel le dice, no temas, José, llevar a María a tu casa. Interesante, no tengas miedo, incluso en esta situación que estamos viviendo. No dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo te inutilice, no dejes que el miedo te llene de agresividad, no dejes que el miedo te ponga o te amargue la existencia. Disfruta dentro de tus posibilidades estos días. Crea un ambiente sano a tu alrededor, de tal manera que el que esté a tu lado pueda decir, qué bueno estar contigo, qué bueno que viniste, qué bueno estar aquí. Qué bueno que no puedes salir de casa y tienes tiempo para estar conmigo. Son momentos para recuperar algunas cosas que quizás hemos perdido o se nos han olvidado. Y cuando vamos al versículo 26 decía, no tenía que padecer esto el Mesías para entrar en su gloria. ¿Ya? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, ayer usted decía que padecer venía de la palabra pasión, la persona que se apasiona por tantas cosas, pero la pasión de Jesús fue entregarse por amor a toda la humanidad. Y para que no tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria, ¿verdad? Y compartíamos la palabra padecer y la palabra entrar. Para entrar a la presencia del Señor hay que pasar por la cruz, hay que hacer un camino y hay que hacerlo con esa pasión. Y José entró en su pasión. ¿Por qué entró en su pasión? Porque tenía un proyecto. ¿Por qué entró en su pasión? Porque lo que Dios le pedía les barató ese proyecto y lo hizo avanzar por un camino nuevo, por un camino diferente, por un camino distinto. La palabra misión, algunas veces me han oído también jugar con ella y explicarla, ¿verdad? La palabra misión, desde mi punto de vista, analizándola en la clave de la fe, es un mí. Mí quiere decir yo. Por lo tanto, mi ser da un sí. Mi sí. ¿Y por qué doy ese sí? ¿Por qué acepto esa tarea? ¿Por qué acepto ese proyecto de Dios? Porque quiero ir a Sion. Y Sion no es un sitio que está allá, lejísimo. Sion es el signo del que construye en el aquí, en el ahora, en la historia, ese camino de esperanza, ese camino de salvación, esa vida nueva que comienza ya en el aquí y en el ahora de la historia. Y luego continúa el texto diciendo, y comenzando por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en todas las escrituras se refería a él. Por lo tanto, Jesús hace una lectura orante, porque eso es lo que el texto nos está diciendo, y eso es lo que estamos tratando de aprender. Comienza por Moisés. Si usted, además de hacer lectura orante, escruta la Sagrada Escritura, ¿y qué quiere decir escrutar? Pues que si usted tiene el texto bíblico, sobre todo para eso hay unas Biblias que ayudan mucho en esto, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén específicamente y la nueva Biblia del pueblo que estamos también promocionando en la diócesis. A lo lado está unos textos que son textos paralelos que se llaman. Entonces, escrutar quiere decir que uno mire ese texto paralelo y busca, y tú comienzas a hacer ese camino de fe. Entonces, cuando tú haces un escrutatio, cuando tú escrutas las escrituras, lo más importante para ayudar es tener un papel y un lápiz. Entonces tú escribes el verso y miras el versículo que está al lado y buscas ahí y compara. Y entonces pones al lado la moción espiritual que el Señor te motiva. Por ejemplo, en este momento, cuando dice, y comenzando por Moisés. Y entonces si uno escruta y se piensa a preguntar, ¿qué quiere decir que yo comienzo? Pues que voy al inicio. ¿Al inicio de qué? De una inquietud que tengo. ¿Cuál es la inquietud que tengo en esta tarde? De entender qué es lo que Jesús me quiere decir. Entonces apunto de lado, inquietud. Y miro el otro texto paralelo, que a lo mejor me lleva de aquí para allá y de allá para acá. Y cuando vienes a ver, te das cuenta que toda la Sagrada Escritura está conectada. Eso es lo que Jesús intenta decirle a ellos. Por Moisés, por todos los profetas. Es decir, la misma escritura se explica por sí misma. La misma palabra que estamos leyendo con un paralelo
con una iluminación de la Sagrada Escritura y sobre todo por la acción del Espíritu Santo, leída en la comunión de la iglesia, te da claves para entender que yo quiero comenzar algo nuevo. Moisés, el líder, va adelante. ¿Quién es el nuevo líder? Y Moisés tenía su pasión, y Moisés tuvo su cruz, tuvo su sufrimiento, tuvo sus amarguras, pero se fió de Dios, caminó en esa presencia amorosa de Dios. Por eso, cuando uno lee sobre todo este versículo de este texto bíblico, es hacer memoria. Jesús está llevando a estos dos hombres, dos personajes, Cleofás y su acompañante, que van viviendo una realidad, van sufriendo un acontecimiento que se dio, están tristes, van haciendo todo un camino, van compartiendo con aquel forastero que se hace acercadizo, ¿verdad? Y ¿qué hace Jesús aquí después de haberlos escuchado a ellos? Empieza a hacer memoria de las Escrituras. Comienza desde Moisés y los profetas para ir indicándonos un camino de la fe. Es la historia del camino de la fe de cada uno de nosotros. Nosotros, de la historia de la salvación, para llegar ¿a dónde? A Jesús. Y el texto es interesante porque se explicó lo que en toda la Escritura se refería a Él, pero a Él como Mesías. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Se hizo un recorrido, Padre, por toda la historia de la salvación. Hizo un camino con ellos. Desde la clave de la misma... Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en tenemos que aprender Puerto a ver Rico. que cada texto está íntimamente unido. Estas son las O sea, que los medidas textos para no son prevenir la propagación pegotes, del COVID-19, sino que mejor llevan un hilo conocido como conductor. el Y eso es lo que coronavirus. nosotros todavía Evite contacto a los cercano católicos con nos cuesta. personas contagiadas. Procure no Porque no se nos ha tocarse los enseñado a- ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico, en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Continuamos aquí en este su programa, Mi Camino en la Fe, ¿verdad? Que hemos iniciado con el fin de acompañarles, de estar junto a ustedes en este acontecimiento, porque a nosotros también nos toca estar en esta cuarentena. Y de esta manera, pues, nos acercamos a ustedes y los sentimos cercanos a todos ustedes. Por eso quisiéramos aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que por medio de Facebook Live
nos escriben motivándonos también, pidiéndonos oraciones por sus seres queridos, a todas estas personas que se conectan no solamente aquí de Puerto Rico, de cualquier lugar de la isla, sino también desde la Florida, Connecticut y muchos otros lugares más. Entonces estamos compartiendo la palabra, este evangelio de San Lucas, ¿verdad? En este capítulo 24, los discípulos de Maús, que está siendo tan enriquecedor y que nos va indicando un camino, y estamos hoy compartiendo para los que nos están se están integrando en este momento en sintonía con nosotros, Lucas capítulo 24 versículo 27 al 27. Sol, tenemos aquí en la mesa un invitado. Ay, sí, San José. Una imagen de San José muy Preciosa. distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Y ya el padre me dio la catequesis, porque él me dice, mi San José es distinto, mi San José no es como los demás que tienen niños, la florecita, no, mi San José tiene las dos palomas. Las dos palomas, es una imagen que conseguí hace años en una de las visitas que tuve la oportunidad, ya siendo obispo, o recién nombrado obispo, al encuentro con el Santo Padre. Y en una de las tiendas que había, vi esta imagen de San José, me llamó la atención, porque es la imagen de San José con las palomas. Es la imagen de San José haciendo la ofrenda de los pobres. Cuando el niño Jesús fue a ser presentado en el altar, fue llevado en el templo, pues ellos eran pobres. Para rescatar tenían que hacer una ofrenda, y ellos daban la ofrenda a los pobres, y son las dos palomitas. Que bien, pueden ser bien simbólicas, ¿verdad? La primera vez que la vi, pues yo la economía no me daba. Ajá. Los euros eran bastante pocos para adquirir la imagen. Entonces, mirándole, le dije a él, bueno, si tú quieres irte a Puerto Rico, pues la próxima vez que yo venga a Roma, quédate ahí. Te vas conmigo. Ah. No fue al mes siguiente, ni pasó un año, pasaron dos, pasaron tres. Y cuando volví, estaba allí. Y pues ya ahora. Bueno, usted le dijo, espera aquí por mí en lo que yo regreso. Y San José, como hombre obediente, la O de San José que usted hoy nos explicaba en la homilía, ¿verdad? Del mensaje del Santo Padre. De eso voy a hablar ahora. Entonces, el nombre de San José son 4 letras. Y volvemos a lo mismo, mis acrósticos, mis juegos de letras. Con la letra J, ¿qué enseña José? No enseña, es el título que le damos, el hombre justo. Y es justo porque camina en la fe. Y tú llegarás a ser una persona justa si inicias este camino de la fe. O mejor dicho, si lo vives. Porque ya lo has iniciado desde el día de nuestro bautismo. El hombre justo que camina en la fe busca el bien común. Y ahora más que nunca necesitamos hombres y mujeres justos, responsables, que aceptemos este reto de quedarnos en nuestras casas. Quédate en tu casa, dice la frasecita que están corriendo por las redes sociales. Hashtag quédate en casa. Y de verdad, quédate. Date esa oportunidad. José entonces, el hombre justo, porque quiere cumplir el proyecto de Dios. En este caso, nosotros queremos ser justos porque queremos cumplir un proyecto social que ayude al bien de los que nos rodean, no solo de nuestra familia, sino de nuestros vecinos. Pero la letra O, si eres justo, ¿dónde aprendió José a ser justo? En la obediencia. La palabra obediencia viene del latín ob audire, y ob audire quiere decir el que escucha. Entonces, José sintoniza. A veces le digo a los niños cuando estamos en la catequesis que hay que aprender a ser como los perros. Hay que levantar la oreja. Cuando el perro lo llama, para la oreja. Y de ahí un texto de la Escritura que viene muy bien con los profetas. Dice el profeta Isaías, cada mañana me levanto y el Señor me espabila el oído para escuchar su palabra. De eso se trata. Que cada mañana podamos nosotros levantar nuestra oreja para escuchar qué quiere Dios de mí. Y José, levantando su oreja, y si cogemos el corazón, volvemos a lo mismo que habíamos explicado la otra La orejita, una orejita. La escucha. La escucha. Esa escucha entonces con la letra S me hace servidor. Y es un servicio específico, una misión. Dios a cada uno nos da una misión. Y no es que la misión de Abraham sea más importante que la de Isaac, ni la de Isaac que la de Noé, y la de Noé con la misma de Adán. No. Es que todas, como eslabones, van formando esta gran cadena que une la historia de la salvación. Entonces, justo porque obedece,
Si obedece, se hace servidor. Pero es un servidor que en el proyecto de Dios transmite esperanza. Y ahí tenemos entonces lo que en este año, en esta fiesta de San José, a la luz de la palabra que vamos, ¿verdad?, reflexionando, interiorizando, queremos pedirle al Señor por su ruego, que nos ayude a ser hombres y mujeres justos, obedientes y servidores, pero llenos de esperanza. Que es lo que Jesús, con estos peregrinos de Emaús, va a tratar de que recuperen la esperanza, porque la habían perdido. Y lo primero que le dice, si te pones cabezota, si te pones duro de entendimiento, no vas a entender. Por eso muchas veces cuando damos las catequesis le decimos a la gente, si usted tiene fe lo entiende, y si no tiene fe no entiende ni jota, no entiende nada. Por eso hay que pedirle al Señor el don de la fe, esa fe que se redescubre en un camino pasito a pasito, y sobre todo levantando, parando la oreja para escuchar lo que Dios nos pide. Y ciertamente por eso, al ser duros de entendimiento, nos cuesta muchas veces también a nosotros creer este camino de la fe. ¿Cómo nosotros creer hoy? ¿Cómo aumentar nuestra fe? Y en este peregrinar que vamos haciendo, ¿cómo creer hoy ante la realidad que estamos viviendo? Pues el Señor también quiere hoy, como a estos discípulos de Emaús, explicarnos nuevamente toda la Escritura. Quiere explicarnos que en este momento nos invita a estar en nuestros hogares en una nueva realidad, en un nuevo contexto. Es una oportunidad para cada uno de nosotros también compartir esta historia, compartir la palabra, compartir el encuentro con el otro. ¿Por qué? Porque el Señor nos está invitando de una manera distinta, de una manera diferente, a nosotros vivir este año, esta Santa Cuaresma, con una nueva realidad, con un nuevo caminar. Y yo escuchando al Padre explicando este acróstico de San José, ¿verdad? El justo, el obediente, el servidor, el lleno de esperanza. Esto es una Cuaresma para nosotros que debe ser llena de esperanza. Hoy nos tendríamos que preguntar qué desea el Señor para nosotros en esta experiencia que nos está tocando vivir. ¿Qué sentido, con qué esperanza debemos vivir este tiempo cuaresmal? ¿Cuánta esperanza debemos también creer y confiar? No solamente en las palabras que nos dicen las personas que tenemos a nuestro lado, sino qué me está invitando el Señor a mí para que arda mi corazón, para que también yo pueda ser justo, pueda ser obediente, pueda serme servidor y pueda vivir en esa esperanza. Dentro de ese proyecto, como dice el texto, siguiendo por todos los profetas, les iba explicando lo que en toda la Escritura se refería a él. Voy a hacer referencia ahora a un texto que escucharemos en la liturgia del Viernes Santo, entre los muchos que hay, pero este es el más significativo. Es el texto de Isaías, capítulo 52, 13, al capítulo 53, 12. Ahí se nos narra, es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, de este siervo que aparece en la Escritura, en donde se anuncia lo que este Mesías, este servidor, iba a realizar en bien del pueblo. Saco algunos elementos, ¿verdad? No todos, porque ya después cuando llegue la Semana Santa volveremos a escucharlo y quizás tengamos la oportunidad de explicarlo. Pero miren, entre otras cosas dice, ¿quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder de Dios, del Señor? Este siervo creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. A veces la gente piensa que Jesús iba por las calles con una aureolita, tú sabes, que decía, y un resplandor. No, Jesús no se distinguía en nada. Era una persona normal, ordinaria, pero eso sí, con un amor grande, con una pasión grande al proyecto de Dios, al proyecto de su Padre, el proyecto del reino. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores,
habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Cuando nosotros leemos este texto, el Viernes Santo, esto no fue escrito en tiempos de Jesús, esto fue escrito siglos antes de Jesús. Pero cuando se lee la profecía y se ilumina desde el hombre Dios, el hombre clavado en la cruz, entonces entendemos que Él, dice el texto, soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Me parece que estoy oyendo a Jesús explicándole todo eso. Y comenzando por Moisés, que habla del pueblo que sale en Éxodo, del Cordero Pascual, de todo ese rito, de todo eso que acababan de celebrar unos días antes, hace ya 3 días. Y si miramos serían 4 porque habían celebrado la cena pascual, donde simbólicamente el Señor le había dejado el signo, le había dejado lo que hoy conocemos como la Eucaristía, el sacramento, adelantando lo que iba a hacer en la cruz a esa cena pascual. Y entonces todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Lo maltrataban, lo humillaron, no abría la boca. Inocentemente, ¿quién es? ¿O quién se preocupó de su suerte? Y así podíamos seguir. Entonces vamos viendo cómo en ese camino, en esa explicación, esa dureza de corazón como que empieza a ceder. Porque la palabra de Dios, que dice el profeta Isaías en otros lugares, como agua que cae del cielo, como rocío que empapa la tierra. Y cuando la tierra se va empapando, se va ablandando. De ahí que la Cuaresma es un tiempo para que la lluvia de la palabra de Dios descienda sobre nuestros corazones y poco a poco lo vaya transformando. Padre, mientras yo escuchaba la lectura que usted acababa de hacer, yo me remonté también al profeta Isaías en aquella experiencia del etíope y Felipe, cuando él iba en su carruaje, ¿verdad?, de regreso a su tierra, y cómo el Espíritu induce a Felipe a acercarse a aquel carruaje, y precisamente aquel etíope lo que estaba leyendo era el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero. Y ahí Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Comprendes lo que estás leyendo? ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado? Eso es hacer escrutacio, eso es hacer lectura orante. Cuando tú empiezas de aquí para allá a recordar textos y los escribes. Y si tienes la oportunidad de buscar la Biblia y marcar el texto, porque después eso te va a ayudar. Correcto. Y cuando uno al final hace una escrutación de este texto, aparece como un árbol. Entonces te das cuenta por qué Jesús dice, yo soy el tronco y ustedes las ramas. Y de esas ramas salen unos frutos. Y nosotros nos alimentamos. Hay un midrash, una catequesis muy antigua en los padres de la iglesia, cuando decía que Adán salía a recorrer el jardín por la tarde. Y es una forma de decir que caminaba en la palabra de Dios. O en verdes prados me hace recostar. Este salmo también hermoso. Que se ilumina desde la ruta, desde la aventura que estamos llamados a realizar y a vivir, guiados y acompañados por Jesús. Y esa es la riqueza de esta palabra clave, Padre, que está dentro de nuestro acróstico de Emaús, escritura, la primera palabra del acróstico de Emaús, que participando de esa mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, haciéndonos, ¿verdad?, para llegar a ser servidores del reino. Entonces, la escritura hoy es esa palabra clave, donde hoy hemos aprendido a escrutar la palabra, otra experiencia más de creer, otra experiencia más para cada uno de nosotros, continuar aprendiendo hacia dónde el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros en este camino de la fe. Por eso el Papa Benedicto, Papa Emérito, insistía y nos insistió a los obispos que estuvimos reunidos en Aparecida, y a raíz de Aparecida en el documento quedó como una joya preciosa, la importancia de aprender, de recuperar en la iglesia esa lectura orante. Y por eso nosotros insistimos tanto que en nuestras comunidades desarrollemos
la habilidad, a través de un encuentro, de un acompañamiento, de gustar, saborear, degustar las Sagradas Escrituras. En cada Eucaristía tenemos 2 mesas, la mesa grande, la del sacrificio, la mesa pequeña, la de la palabra. Nosotros los cristianos católicos hemos olvidado un poco esa mesa pequeña, la hemos como marginado. Ahora es que más importancia le estamos dando, como en el caso de los hermanos cristianos no católicos, se olvidaron de la mesa grande, del sacrificio, de la del banquete, y se quedaron simplemente con la palabra, por una pugna, por una lucha. Poco a poco la unidad de la iglesia se va dando, la unidad de los cristianos se va dando, en la medida en que ambos vamos descubriendo que son necesarios los dos, palabra y mesa, que es, en el acróstico de este año, la segunda clave. Es decir, desde el pan de la palabra paso al pan de la mesa grande, donde me nutro, me alimento del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso el dolor de nuestro pueblo en estos momentos, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, de no poder participar activamente en las celebraciones eucarísticas. Bueno, me corrijo, de no poder participar sacramentalmente, porque estamos participando activamente a través de Católica Radio, de las redes sociales, donde hemos creado una iglesia virtual que se reúne, que celebra. Y también ahí es importante que cuando usted en su hogar se disponga a celebrar la Eucaristía en comunión a través de las redes sociales y a través de Católica Radio o Radio Paz en San Juan o Teleoro, usted se disponga a celebrar. Es decir, que no esté tirado por el piso, que no esté de como cualquier forma viciada. No. Que si hay que levantarse para el Evangelio, te levantes para el Evangelio. Que si te quieres arrodillar, ahora es el momento de estas personas que defienden tanto la postura de estar de rodillas, que es muy buena, pero que no es la única dentro de la liturgia, pues que te puedas arrodillar, que puedas expresar virtualmente, no, en tu fe, lo que tú crees. Entonces me siento para escuchar la palabra de Dios. Y lo bueno es que no lo hagamos solo, es decir, que hay otros miembros en la casa y decir, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y como realmente las redes han sido inundadas por tantas celebraciones, y lo mismo podemos decir de las horas que están marcadas en Católica Radio, en la televisión, que podamos decir nosotros, pues vamos a reunirnos como familia a tal hora para celebrar juntos la Eucaristía. Y la celebramos, no simplemente la oímos, sino que entramos en este camino con Jesús, y ciertamente si lo hacemos, nuestro corazón se encenderá y irá ardiendo cada vez más, poco a poco, con la fuerza del Espíritu. Y qué hermoso, ¿verdad?, cuando escuchamos expresiones como esta de nuestro obispo y pastor de esta diócesis, y cómo nos va adentrando en estos grandes misterios para nosotros vivir y celebrar juntos la Eucaristía. Miren, la Eucaristía, a veces uno escucha, ay, fui y cogí la misa. ¿Y por dónde usted la cogió? Fui dice otros términos. No, la Eucaristía es para celebrarla, porque yo soy miembro activo de esa celebración. Imagínense en que el padre obispo pregunte, el Señor esté con usted, y todo el mundo se quede callado. O el sacerdote que celebra la Eucaristía. No, por eso es que todos celebramos y todos participamos de ella. Y por eso es importante responder en la casa. O sea, no lo oigo yo, lo oye tu pequeña comunidad, y sobre todo lo oye el Señor. Y ahí estás afirmando la fe, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se llama el programa? Camino en la fe. Y ese camino en la fe se da pasito a pasito. Y como es a pasito, vamos a pausar y ahorita volvemos. Muy bien. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, emisora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas llegan a ustedes con una aportación a Católica Radio para llevarles una programación de excelencia.
El COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus, es un virus que causa enfermedad respiratoria y se puede propagar de persona a persona a través de las gotas que se expulsan de la nariz o de la boca cuando una persona está infectada. Si usted presenta síntomas como fiebre, fatiga, tos persistente, congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, consulte con su médico antes de regresar a labores. Para su prevención, le recomendamos tomar las siguientes medidas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente entre aquellas que estornuden y tengan fiebre. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. En la medida de lo posible, busque alternativas telemáticas como reuniones no presenciales. Es importante mantenerte informado. No escuches rumores. Para Católica Radio les informó Vitali López. Shalom es una palabra hebrea que significa que la paz sea contigo. La funeraria Shalom Memorial en Villa Flores de Ponce hace una aportación a Católica Radio para llevar un mensaje de paz y armonía a nuestro pueblo. Shalom Memorial. Transmisión de la Santa Eucaristía desde el Obispado en Ponce, Puerto Rico. En horario a las 8 de la mañana, en directo y por Facebook Live. Diferida a las 6 y 11 de la noche. Sintonízala por el 88.9 y 89.1 FM y por catolicaradio.pr.com. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos los que nos sintonizan a esta hora en este su programa Camino de la Fe con Padre Obispo Rubén y esta servidora Sor Cristina. Manuel nos acaba de informar que desde Nueva Jersey nos están haciendo la pregunta de ¿cuál es el signo de esta semana, Padre, con esta experiencia que llevamos en nuestra diócesis de cada domingo con el corazón, que iniciamos desde el miércoles de ceniza con una motivación a traer el corazón, y ya a partir del primer domingo del tiempo de la Cuaresma, el corazón fue tomando forma? Bueno, volvemos a decir que corazón, razón son dos palabras. Cor viene de cordialidad, razón de pensamiento. Entonces, el corazón, si usted lo mira bien, ¿verdad?, tiene una función. Diástoles y sístoles. Diástoles hacia adentro y sístoles hacia afuera. Bautizados y enviados. Cada domingo de la Cuaresma de este año en nuestra diócesis, utilizando el corazón, le vamos dando un camino. Entonces queremos un corazón nuevo, queremos renovarlo. Y por eso el miércoles de ceniza, conviértete y cree en el Evangelio. Acompáñame, Señor. Y poníamos el corazón a la disposición del Señor. ¿Para qué? Duro como estaba, quebrantado, herido, poco a poco en la Cuaresma se fuera sanando. Pero entonces cada semana va apareciendo algo distinto. Entonces, el primer domingo de Cuaresma nos fuimos ¿a dónde? Al desierto. Y entonces explicábamos que el corazón se compone de 2 orejas. ¿Ve? Entonces usted, si junta sus 2 orejas, pues entonces tiene el corazón. Están siguiendo aquí el corazón, ¿ves? Se lo pone así en una oreja y se pone para acá en otra oreja. Esa es la primera semana. La primera semana, porque los textos nos indicaban, ¿verdad?, en esa frase del Padre cuando decía, este es mi hijo, escúchenlo. No, ese es el segundo, hermano. Ese es el segundo, Padre. Es el segundo. Estamos en el primero todavía. Me adelanté. Entonces nos fuimos a la montaña el segundo domingo.
domingo. Verdad. Y en ese segundo domingo caminábamos. Entonces poníamos el corazón así y decíamos que entonces la persona que es capaz de abrir su corazón a Dios, pero porque antes se ha puesto en interioridad, entonces escucha y vuelve las orejas y se reafirmaba lo de la oreja. Pero entonces poníamos el corazón de esta forma y decíamos que el corazón se convierte en boca para hablar, para dar respuesta. Así que el que escucha, camina, pero también responde. Entonces estamos en la tercera semana. Y la tercera semana, Jesús, que había ido al desierto, Jesús, que se había ido a la montaña, está cansado de tanto caminar. Y se va al pozo. Se llegó a un pueblo de Samaria y se fue al pozo y allí se sentó. Y entonces el corazón se convierte en gota de agua. Así que el signo de esta semana. Ese es el signo de esta semana. Esperamos que a esta... El corazón se pone en gota. Y por eso es que tenemos aquí en la mesita un vaso con agua, que además que no sirve para beber. Nos recuerda en el rincón de la Cuaresma que Jesús es el agua que calma nuestra sed. Y en esta agua que va calmando la sed del caminante es que estos discípulos de Maús están dialogando esta tarde. Y hoy, por ser la fiesta de San José, estamos entonces mirando cómo este compañero de camino hoy particular, porque esos son los santos, caminantes en la vida diaria, el santo de al lado, que además este santo se distinguió porque trabajaba y era carpintero. Y el Papa esta mañana en la homilía que daba decía que trabajaba muy bien la madera y la trabajaba con precisión. Y entró con precisión en el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? La salvación para la humanidad. Y esa salvación para la humanidad se da en el misterio de la encarnación. El Dios que se hace hombre. El Dios que sale al encuentro de la humanidad. El Dios que camina contigo y conmigo. El Dios que camina con el pueblo. El Dios que camina con nosotros. Y en esto estamos. Esperamos haber clarificado. Y si tiene más dudas, escriba otra vez. Seguro que y sí. La semana que viene, que es el cuarto domingo, ya veremos qué hacemos con el corazón. Que ya usted esté pendiente de ese signo, ¿verdad? Ese signo de la semana que viene, porque continuamos. El corazón va transformando también nuestra vida y vemos como nuestro obispo, como buen catequista que es, nos va ilustrando y nos va llevando por este camino de la fe e iluminándonos también desde las escrituras, desde la mesa, con ese amor y con esa unidad para hacer los servicios para el reino de Dios. Así que tenemos ahí Emaús, ¿verdad? Y nosotros dimos una asignación, Padre, y ojalá nuestras familias en sus hogares, con el acróstico de Emaús, estén haciendo su propio acróstico familiar. Nos lo hagan llegar. Seguro, envíenlo para compartirlo aquí con todos los que nos sintonizan a esta hora. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Cuando escuchamos esta palabra de Dios, cuando la vamos internalizando. Y hoy hemos aprendido otra palabra, escrutar con la palabra de Dios, ir viendo esos paralelismos que existen, que nos ayudan a profundizar más en la palabra. Ahorita usted decía, Padre, sobre cómo hemos dejado esa mesa pequeña, ese lugar pequeño de la palabra, y cómo ahora se le está dando nuevamente ese lugar, y tanto es así que el Papa Francisco decreta el Domingo de la Palabra para dar significado, para dar valor a la palabra de Dios como esa fuente para cada uno de nosotros. Esta palabra de Dios que el Papa Benedicto también, en una carta que escribió muy hermosa, hablaba de las 4 columnas, pero de eso hablaremos más adelante. Vamos poquito a poco, porque si no metemos muchas cosas y nos enredamos. Ya estamos bastante enredados. Pero ahí vamos pasito a pasito. Lo que quería decir es que dentro de este proyecto, cómo hacer en nuestra casa un rincón, una esquinita que sirva como de altar familiar, como lugar de encuentro. Pues mire, sencillo, una mesita donde la Sagrada Escritura, la Biblia, el Evangelio pueda permanecer abierto. Y abierto como un lugar de exposición. La palabra de Dios es pan que alimenta y que nutre.
Y muchas veces le digo a los niños, mire, eso es como cuando tú estás en tu casa, la Biblia es como una nevera. Y tú la abres y te nutres. Como cada vez que estamos, ahora yo me imagino que la gente estará loca por decir, cierra esa nevera que se calienta. Porque cada vez que pasamos por la nevera, yo no sé qué pasa, pero hay la tentación enseguida de abrirla. Aunque sea para mirarla. Y a ver qué hay dentro de la nevera. Pues mire, si localizamos en nuestro hogar un punto clave donde la familia pase, donde todos tengamos que pasar a la brava, usted se va a dar cuenta que, queramos o no queramos, nos vamos a detener un momentito y vamos a mirar. Y vamos a buscar qué me dice el Señor. No se trata de leer 10 capítulos, no. Como ustedes se van dando cuenta, vamos poquito a poco, porque se saborea. Para eso. Se nutre. Por eso el Salmo dice, gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando a uno le gusta un dulce y uno lo tiene en los labios y lo pasa a la boca y empieza para aquí, si te lo comes enseguida se te acabó. Pero cuando hay un caramelo bueno que uno y para un lado y para el otro y los saboreos disfruta, pues lo mismo es esta escrutáceo o esta lectura orante de la palabra. Eso queremos, enamorar al pueblo de Dios de esa realidad. Y hay que aprenderlo de pequeñito. El mejor regalo que usted le puede hacer a un niño cuando ya sabe leer es una Biblia. Una Biblia. ¿Por qué? Porque la ropa se gasta. Los balones o las muñecas pasan de moda, pero la Sagrada Escritura es lámpara que ilumina y permanece para siempre. Y es como esa espada de doble filo, como nos dice la carta a los hebreos, que atraviesa todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos ilumina, nos acompaña. Y en este texto de hoy, en este trozo del Evangelio, el Señor hace referencia. Por eso les explicó lo que en toda la Escritura se refería a Él. Y qué hermoso, ¿verdad, Padre? Esta frase les explicó todo lo que las Escrituras se referían a Él, hablando y explicándonos toda esta experiencia, todo este caminar, todo este proceso para que estos discípulos pudieran nuevamente, a ver si por lo menos se les abría el entendimiento y podrían comprender lo que Él les estaba explicando. Usted decía ahorita que San José dudó, tuvo su crisis. Y la crisis le vino cuando María va a la montaña y regresa y él se da cuenta que está embarazada. Hay una, podríamos decir, explicación, una catequesis también muy bonita, muy hermosa, que explica en clave de escritura esa duda de San José y cómo la clarifica. Porque dice el texto, y viene a mi memoria por lo del entendimiento. Es decir, ¿qué es entender? ¿Qué es pues entender es descubrir. Si tú dejas que la palabra de Dios te ilumine, tú vas a entender muchas cosas en tu vida, como yo entiendo en las mías, de que por algo están sucediendo. Y cuando este algo comienza a suceder, empiezo a mirar el sentido. ¿Qué le pasó a San José? Era un hombre justo, quería cumplir el plan de Dios, quería hacer las cosas bien hechas, se había enamorado, había cumplido con lo que la ley prescribía. Y de momento se encuentra que su mujer está embarazada, la mujer que él amaba. Según la ley, en justicia, él tenía que denunciarla, pero él la amaba. Y entonces él decía, ella no me pudo haber fallado, aquí tiene que haber algo. Y esta es la gran lucha, ¿no? Porque si él la acusaba, la ley decía que tenía que morir apedreada, porque era una mujer infiel. Y José decía, pero María no le respondía nada, y no decía nada. Uno de los rabinos, ya converso al catolicismo, hace una explicación muy hermosa de este texto, y es que ¿dónde encontró José la respuesta? ¿Dónde? Pues dice la Sagrada Escritura en una de sus profecías, y hay que entender entonces que si José es un hombre justo y participaba de la vida de la comunidad, pues participaba de la vida de la sinagoga, donde en la sinagoga los sábados se proclamaba la palabra. Y es muy probable que en un día de lucha de esta situación de crisis fuerte, porque los amigos le estarían mirando y diciendo, José, y todas estas cosas que pasa, pueblo pequeño, infierno grande, solemos decir, ¿verdad? Había una película que se llamaba Peyton Place, que hablaba años atrás de esta realidad. Pues, ¿qué pasó? Que José, en su desespero, entra a la sinagoga, entra un sábado, un Shabbat, y en ese Shabbat abre la Escritura. Y esto es interesante porque si ustedes se dan cuenta en los textos
que hablan del Evangelio de Lucas, solo se lee el libro del profeta Isaías. Y entonces uno dice, ¿pero no habían otros libros? Pues no habían otros libros. Nosotros hoy tenemos la dicha de tener todos los libros, toda la Biblia completa. Pero hay que entender que en aquel entonces los libros eran escritos en rollos de papiro. Y eso necesitaba un copista, y eso era un trabajo larguísimo, y costaban carísimo. Entonces en la sinagoga de Nazaret, el único rollo que parece que había en abundancia era Isaías. Y por eso cada vez que usted abre el libro se va a dar cuenta que dice, y abrió Isaías. Y de vez en cuando se cita a Zacarías también, cuando entra Jesús a Jerusalén. Pero muy poco. Por lo tanto, un día entra José a la sinagoga, abren el libro del profeta, ¿y qué dice? He aquí que una doncella está encinta y dará a luz un hijo. Y entonces José hace el clic. La acción del Espíritu actúa. Y usted me dice, ¿dónde usted se saca eso? ¿Usted está sacando eso de la manga? No, me lo estoy sacando del proceso de fe que vive José. José fue invitado a entrar en el misterio. ¿Cómo se me aclara a mí el misterio? El misterio a mí se me aclara desde la palabra. Por eso en toda Eucaristía, para poder entender la segunda parte, yo tengo que comprender la primera. Y la primera parte es la que ilumina. A veces la gente dice, ay, es que la misa es aburridísima, es que eso es cansón. Siempre se dice lo mismo. No, hermanos, no se dice lo mismo. Se celebra el misterio, que es el mismo, pero es iluminado por la palabra. Y hoy la palabra nos decía cómo José entró en el misterio desde un camino de fe. Y José, muy bien, al final del texto de la primera carta, de la segunda lectura de hoy, podíamos haber añadido el camino de fe de José. Entonces José entra en el misterio de Dios, le impulsa a acogerlo y lo acoge como los pobres. Por eso las palomitas, por eso para mí esa imagen de San José es tan significativa. José entonces participa de una fe en comunión con María, y de la fe de José y de María, de la fe que entra en el misterio, surge el misterio, la encarnación, surge la aceptación a la aventura de este proyecto maravilloso de Dios. José entonces es el testigo fiel del amor de Dios, especialista en su modo de obrar, sabe por experiencia cómo la fuerza del Espíritu Santo penetra y purifica la hondura del corazón del ser humano, haciéndolo libre, humano y disponible a las mociones del Espíritu Santo. Y aquí viene otra vez el corazón. El corazón. Diástoles, lo acojo para poder convertirlo después en sístole. Lo envío, lo derramo. Del discipulado profundo en escucha de la palabra de Dios, me convierto en misionero que anuncia con fuerza el reino de Dios. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando podemos tener unas explicaciones como esta y que nos permiten continuar enriqueciéndonos y creciendo más para poder comprender la riqueza que es la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso les exhortamos y les motivamos a que también, ahorita le estamos llamando Rincón Cuaresmal, pero usted puede tener su espacio en su casa, en su hogar, en una mesita, en el centro de la sala, donde usted entienda que lo debe tener. ¿Para qué? Para darle ese valor a la palabra de Dios. Esa palabra que nos habla, esa palabra que nos interpela, esa palabra que se hace presente en nuestras vidas, y esa palabra que es la que después tú y yo vamos a predicar. Qué hermosa esta historia, ¿verdad? Cómo el Padre nos ha ido introduciendo en este gran misterio para comprender ¿qué pudo haber sentido el justo José para comprender lo que el Señor, los designios que él tenía para con él y con la Santísima Virgen María? Porque también para María poder entender este misterio de que ella era la elegida, ella también esperaba el Mesías, sin saber que iba a ser ella la elegida, la predilecta, la escogida del Señor. Hermana, esto se está poniendo bien interesante. Mira, aquí acaban de mandarnos otro acróstico. Ajá. Lefran Juan, y dice, Padre Obispo Rubén y hermana Sor Cristina, aquí les envío otro acróstico. Y este es con COVID-19. Búsquese ahí el Evangelio de San Juan. Ajá. ¿En qué capítulo, Padre? Capítulo 9.
1 al 9. Entonces él dice, con la letra C, con la letra O, oración nos, con la letra V, volvemos más, con la letra I, íntimamente con Dios. Y el 19 dice, Evangelio según San Juan 9, 1 al 9. Y dice así el Evangelio de Juan en el capítulo 9, en el versículo 1. Al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús contestó, ni él pecó ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto pidiendo limosna comentaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosnas? Unos decían, es él. Otros decían, no es, sino que se le parece. Él respondía, soy yo. Aquí así que le preguntaron, ¿cómo pues se te abrieron los ojos? Contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Le preguntaron, ¿dónde está él? Responde, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y si se da cuenta, ese será el Evangelio del próximo domingo. Y lo comentaremos. Seguro. Así que interesante como este hermano, haciéndose un convit, mira cómo descubre el hilo. Ojos que han de ver, barro. En fin, hay unas claves ahí muy interesantes. Exacto. Agradecemos esa participación. Y hay otro. Hay otro. Dice Ricardo Paradise Bailey, Emaús. Y entonces pone con la letra E, encuentro. Con la letra M, mundial. Con la letra A, acompañado. Con la letra U, unidos. Y con la letra R, sagrada familia. Muy bien. Interesante, porque cada uno va a ir poquito a poco iluminando y descubriendo. Y qué bueno que esto nos da a nosotros la riqueza de esta participación. De este camino de la fe, Padre. Vamos poquito a poco, saboreando y degustando. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Iba a leer todo el Evangelio, era hasta el 9. ¿Era hasta el 9? Sí. Ay, yo creía que... A continuación, escuchamos al Papa Francisco elevando una oración a la Virgen María ante la epidemia del coronavirus. Oh Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amén. Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos ante ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de que estamos en necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos con esta experiencia y este caminar de la fe. Y Padre, hoy no hemos felicitado a los José, Josefina, Josefa en su día, en la solemnidad de hoy, San José el justo, el custodio de la Santísima Virgen y su Hijo Jesús. Eso es así, y deseamos de todo corazón que sean hombres y mujeres justos, que sean capaces de obedecer, servir y sobre todo, con la S también, sembrar esperanza. Sembrar esperanza. Porque es lo que hizo San José, sembró la esperanza desde ese proyecto de Dios. Y nos queda algo por aquí para ir cerrando, porque yo creo que el tiempo ya se nos está acabando. Y todas las escrituras se referían a Él. Se referían a Él. Pues viste cómo de un poquito de aquí, de un poquito de allá, todas las escrituras se referían a Él. Y esta es la experiencia, entenderlo, comprenderlo, pero sobre todo vivirlo. San José entonces es el hombre acompañado por Dios, por María, por Jesús. San José se dejó sorprender por Dios y se abandonó confiadamente a su plan. Es lo que en este atardecer pedimos, que nos dejemos sorprender por Dios y por su plan. Acompañó a María y a José con profunda cercanía, ternura entrañable y entrega incondicional de su vida en aquellos años de Nazaret. Fíjate que nos viene bien con esta palabra del proyecto de pastoral. Acompañar. El valor de este año, acompañar. José en su camino de acompañante pasó por inseguridades, lo decía usted ahorita, hermana, dudas, temores, miedo. Compartió esperanzas, frustraciones, gozos y penas. La historia de su vida con la vida de María y con la vida de Jesús. Y los tres recorrían y hacían nueva la historia, pero no cualquier historia, la historia de la salvación. José es el acompañante de su familia en su proceso de acoger y vivir día a día el plan salvador de Dios. Lo hizo con libertad, con gratuidad y belleza, siempre esperando y acogiendo la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Aprovéchala, déjate transformar por ella. José, queridos hermanos y hermanas, es el acompañante de todos los que se sienten llamados a realizar este ministerio de ayuda, porque tiene gran sensibilidad contemplativa para leer en las personas, en la historia y en la vida de cada día los signos del paso y de la presencia de Dios. Y lo hace con un estilo de desprendimiento y generosidad sin límite. Y por eso me viene a la mente un pensamiento que leí hace tiempo que dice: solo atrae el que deja de ser el centro. Hay un cuadro donde se presenta el nacimiento, pero es el cuadro de la Virgen de la Altagracia, donde la imagen de San José aparece detrás de la Virgen y del niño con una lamparita, con una lucecita. Es para mí
de las mejores representaciones de lo que fue la vida de San José. Una luz, un punto de referencia. Solo ilumina el que llega a ser pura transparencia. Y la vida divina se transmite cuando yo disminuyo. Aprendió José a disminuir para que brillara el que es, como decía el texto bíblico del comentario del hermano, luz del mundo. Y disminuir Juan el Bautista para que venga aquel que ha de venir, Jesucristo. Padre, mire, nos escribe también Nancy Conde Feliu con la palabra Emaús, hizo su acróstico también y dice: escruta la palabra, medita en ella, unidos al Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy estuvo bien atenta y con las palabras que hemos dicho y con la experiencia y el caminar, ella hizo su acróstico de Emaús. Gracias, Nancy, por compartirlo con nosotros, ¿verdad? Y con todos aquellos que nos sintonizan por Católica Radio y por las redes sociales. Dios te bendiga. Hizo síntesis. Sí. Una hizo hermosa síntesis. Resumen del programa de hoy, Padre. Bueno, el tiempo se nos acabó y queremos encomendarnos a la Madre de Dios, a la Virgen de Guadalupe, Señora, patrona, madre de esta iglesia que peregrina en el mundo y de una manera especial en nuestra diócesis de Ponce. Acompañamos a través de las ondas radiales de Católica Radio y las redes sociales a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que se sientan cada atardecer en la hora de la misericordia para orar, pero sobre todo para compartir la palabra de Dios. La Virgen nos ayude y a ella le decimos: Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Y por eso con el ángel te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Nos vemos mañana a esta misma hora por este canal y el de todos, Católica Radio, y sobre todo también a través de las redes sociales. Buenas tardes. Muy buenas tardes y hasta mañana.